Bueno, perfecto. Vamos ahí entonces a la bolilla 5. Ahora les voy a compartir. Pero revisión, ¿vimos? Sí, eso sí. Revisión del contrato, vimos. Sí. Perfecto. Bien. ¿Qué es la revisión del contrato? ¿Quién me puede dar una idea como para arrancar? ¿Qué noción les quedó de lo que es revisar un contrato? ¿Algún supuesto, algún ejemplo que les haya llamado la atención? Supongo que si vimos revisión del contrato, también vimos la teoría de la imprevisión, la figura del 1091. ¿Qué es revisar un contrato? ¿Cuándo se hace necesario? La pregunta de examen de la revisión del contrato es: ¿en qué supuestos considera, a la luz de las nuevas figuras incorporadas después de la ley Borda, que se hace necesaria la revisión o plausible la revisión de los contratos? Esa es la pregunta de parcial que suele utilizar en los exámenes para evaluar ese tema. ¿Qué es revisar un contrato? Villanueva, le voy a pedir que silencie su micrófono. Profe, yo no escuché bien la pregunta que hizo. No se escuchó bien la pregunta de la revisión. A ver, ¿me escuchan todos bien? ¿O hay...? A ver, Sí, se Se escucha bien. escucha, pero como se activa el otro micrófono, no le escuché. bueno, a ver, pruebo apagando mi video, por ahí siguen habiendo micrófonos encendidos, por favor, estoy escuchando mucho ruido. Silencien y cuando van a ver, Villanueva, ahí la voy a silenciar yo nomás. Bueno, a ver cómo me escuchan ahora. Se le escucha bien, profesor. Bueno, perfecto. Reitero la pregunta por si no escucharon. ¿Qué es la revisión de un contrato? Fiorito, ¿qué es la revisión de un contrato? Ir para atrás, profe, para ver si ahora si las cláusulas siguen manteniendo una justicia contractual, habíamos dicho, o si, si esas condiciones ahora tal vez hay que modificarlas, o si no es posible eso, darle la facultad de las partes para poder extinguir el contrato. Exacto, bien. Y como una de las figuras, me gusta llamarle causal de la revisión del contrato, nosotros vemos la teoría de la excesiva onerosidad sobreviniente, o teoría de la imprevisión, que es lo mismo. ¿En qué consiste todo eso? Es A de ver, aplicación. no, Perdón. a ver, espere, Fiorito, voy a consultarle a alguien más. Si no. Pérez, Plana, Gustavo. Sí, ¿En doctor. qué consiste la excesiva onerosidad sobreviniente? Son institutos de justicia contractual. Tengo anotado acá yo. Sí. ¿Y? Destinado a abordar situaciones en que el cumplimiento de una prestación considerada
Ahí yo no tengo. Hasta ahí llegó su Hasta ahí llegó. apunte. Sí, Y ahí algo habrá cambiamos pasado. cambiamos la diapositiva y ya no pudo copiar más. Sí, justo quería Este, decir, pensé que tenía bien anotado, pero bueno, sí, es correcto lo que dice, pero la explica a ciencia cierta. A ver, Pacheco, ¿qué entiende usted por teoría de la Buenas tardes, profe. imprevisión? Yo anoté que se da cuando la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa. Anoté unos requisitos que es que tiene que ser sobreviniente, que sea ajena a la parte contratada, que sea ajena al riesgo que se asumió por la parte afectada también. Bien, sí es correcto lo que dice, pero si yo le pregunto a usted, dígame por sí o por no. Ujú. ¿Puede considerarse a esa figura como una facultad legal para algo que el ordenamiento otorga a una de las partes contratantes para algo? ¿Sí o no? Sí, Sí, bueno. ¿Para qué? ¿Una facultad para qué? para resolver el contrato Porque o para algo readecuar. está esa figura, ¿no le parece? Que para algo está esa figura en el régimen de los contratos. Para resolver el contrato, dice usted. Sí, es correcto. ¿Y en qué supuestos? Porque En el- no porque sí nomás, entienda esto, siendo que Ujú. los contratos se celebran para ser cumplidos, al principio de conservación del negocio, el pacta sunt servanda y demás, no porque sí nomás la ley le va a facultar a uno de los contratantes a ponerle fin al negocio. Alguna razón tiene que haber. ¿Cuál es la razón por la que la ley autoriza eso? Porque resolver el contrato es extinguirlo. Em, ¿Por qué Ahí no hace sé, eso la ley? ¿Por qué le permite a una de las partes salirse del negocio? A ver, Benítez, David, ¿por qué le permite a las partes salirse del negocio? Y yo supondría por la excesiva onerosidad sobreviniente, porque se torna ¿Y injusto. qué es la excesiva onerosidad sobreviniente? Se está tornando injusto, dice usted. Bueno, ¿qué es la excesiva onerosidad sobreviniente? Y porque al ser un contrato conmutativo donde se establecen tanto los sacrificios y las ventajas, para una parte se tornó eh, muy excesivo el cumplimiento de la prestación y por lo tanto este instituto del ordenamiento jurídico le da, digamos, como cabida a la otra, a la parte que está sufriendo digamos, este injusto a poder resolver. Bien, bien, a poder salirse, escaparse. Y digo escaparse porque la resolución, que es lo que permite la figura, no es una vía de extinción normal, digamos. ¿Sí? Es correcto lo que dice. ¿Y qué requisitos tendrían que cumplirse para que esta parte que está siendo perjudicada porque la prestación a su cargo se tornó excesivamente onerosa, tienen que darse para que él pueda resolver el contrato? Yo, profe, Benítez. Tuvo que haber habido algún cambio, algo. Porque piensen en, a ver, razonen. Toda parte que celebra un contrato, más si es un contrato conmutativo, como ustedes mismos dijeron, conoce las ventajas y también conoce los sacrificios que va a tener que hacer en pos del cumplimiento del contrato. Entonces, si esa parte en el momento que celebró el contrato conoció, tuvo certeza, sacrificios que iba a tener que hacer, no puede venir después a decir, sin demostrar o acreditar esa dificultad para cumplir por lo menos con algo. Bueno, ¿qué tuvo que haber pasado? Tiene Si que es haber que una, tuvo que haber pasado algo, ¿o Un no? aumento en el sacrificio.
Tiene que haber una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes Ahí está, bien, al tiempo de la celebración, bien. y que esa alteración sea sobreviniente al nacimiento del vínculo contractual. Exacto, ahí vamos encaminándonos. Tuvo que haber pasado algo que haya hecho o provocado esa excesiva onerosidad sobreviniente que ahora es causa de la facultad de resolver. Pero algo tuvo que haber pasado, justamente tuvo que haber habido un cambio, una situación extraordinaria provocada por el hombre, por hechos de la naturaleza, etcétera, etcétera, que haya puesto a esta parte en esa desventaja respecto de la otra y si cumple con la prestación a su cargo. Bien, y por supuesto, ahí ya mencionó bien usted los requisitos, que esa circunstancia extraordinaria no haya podido ser prevista, que se trate de una cuestión ajena a las partes, sobre todo a la causación, que las partes no las hayan causado. Ahí estamos, ahí va queriendo. Entonces, cuando todo eso se da, recién nosotros podemos decir que hay una facultad y se permite la resolución porque sucedió todo esto. Es una... A ver, la teoría de la imprevisión o la excesiva onerosidad sobreviniente es una teoría o una herramienta de escape, de salida a un negocio que justamente ha dejado de ser beneficioso para una de las partes. Porque, y aprovecho eso ya para introducirme en lo que es la última parte de la bolilla 5 y también de la teoría general de los contratos en cuanto a lo general, ¿no? Porque nosotros, no sé, si hiciéramos un paralelismo entre nuestra materia, el cursado, las clases y un contrato mismo, arrancamos el contrato viéndolo nacer prácticamente, lo formamos, fuimos recabando sus elementos, configurando sus elementos esenciales, perfeccionamos el contrato, antes de eso hubieron negociaciones previas, tuvimos que hablar de esos términos del consentimiento, de esa oferta, de esa aceptación, tuvimos que tener una causa lícita, tuvimos que tener un objeto de acuerdo a los requisitos legales, después hablamos de efecto del contrato, aprendimos cómo probarlo, aprendimos cuál es la regla en materia de forma, que esa voluntad no puede exteriorizarse de cualquier manera en algunos casos, muchas cosas, muchas figuras, aprendimos también garantías, aprendimos a clasificarlo, calificarlo, cómo interpretarlo, cómo integrarlo, cómo completarlo, quiénes son las partes. Hicimos un montón de cosas, aprendimos muchas cosas respecto de un contrato. Pero llegó el tiempo y llegó el momento de aprender cómo se extingue un contrato. ¿No les parece? De hecho, la última parte de la bolilla 5 y la última parte de esta, valga la redundancia, parte general del contrato que vamos a ver, tiene que ver con eso, con la extinción del contrato. ¿Y cuál creen ustedes, de acuerdo a todo lo que ya saben, porque son alumnos que por algo están acá, ya aprobaron gran parte de la materia, cuál creen ustedes que es la forma natural de extinguir un contrato? Con De que la se comunicación que le hacen a las partes. A ver, de a uno, porque no. Cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? De las obligaciones De que las hacen obligaciones de las Plazo. partes. Exactamente. Sí, el cumplimiento de las obligaciones. Los contratos se celebran para ser cumplidos, decía Moset Iturraspe, bueno, el principio del pacta sunt servanda, que es principio rector para nosotros. El mecanismo normal, habitual, natural de extinción de un contrato es el cumplimiento de sus efectos, o sea, de las obligaciones asumidas por las partes. Esa es la vía natural de extinción. Por lo menos la vía natural de extinción de un contrato que se dice ser válidamente celebrado y un contrato eficaz.
Me gustaría agregar también el agotamiento o el cumplimiento del plazo. Porque sabemos que hay contratos que se celebran por un determinado plazo, que cumplido ese plazo se van a extinguir, ¿no? Así que esa sería la manera normal, pero puede que pase en los contratos, incluso en los que los vínculos fluyen en el tiempo, obviamente que no son de ejecución instantánea, pues si no, no va a pasar esto, que tras la celebración se produzcan cambios en los intereses tenidos en cuenta por las partes al contratar. Y que eso por ahí determine que por imperio contrario de la misma voluntad por la que concluyeron el contrato, decidan ponerle fin. Es lo que pasa, por ejemplo, en esta figura que nosotros estamos viendo, de la rescisión, de la resolución por excesiva onerosidad sobreviniente. Evidentemente, a una de las partes dejó de convenirle el negocio. Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos a encontrar con otros mecanismos o vías de extinción del contrato distintas a las vías naturales, que son el cumplimiento de las obligaciones o el agotamiento del plazo. 3 o 4, dependiendo de la postura doctrinaria que adoptemos, son las vías extraordinarias de extinción del contrato. Vías extraordinarias o supuestos de extinción siempre por ineficacia contractual. Anoten esa palabrita, porque recuerden que la manera natural se va a dar en un contrato que se dice ser eficaz. Ahora, ¿cuándo hablamos de ineficacia? Hablamos de ineficacia toda vez que un contrato, aunque válidamente celebrado, no alcanza los objetivos previstos por las partes, o por lo menos los que tuvieron en miras al tiempo de su celebración. Esto puede ocurrir por muchos factores, puede ocurrir incluso por factores atribuibles a las partes. ¿Qué pasa cuando una parte incumple el contrato? ¿Me escuchan ustedes? ¿Se me escucha bien? Sí, profesor, se lo escucha muy bien. Bueno, si en algún momento se deja de escuchar claro, háganme saber, porque por ahí yo sigo hablando y ustedes ya no están escuchando. La otra parte tiene la facultad de resolverlo. Bien, a ver, cuando una de las partes no cumple, la otra parte tiene la facultad de resolver. Es correcto lo que dice. Lo que ocurre ahí es que por un factor atribuible a una de las partes, el contrato se tornó en ineficaz. Es decir, no alcanzó los objetivos previstos, por lo menos para la parte que cumplió. Ahora, esa ineficacia, ese no alcanzar los objetivos previstos puede tener su causa en las mismas partes, como el caso del incumplimiento, que va a generar o va a dar lugar justamente a la extinción del contrato por una de estas vías, la resolución. O puede ser que el contrato atraviese por circunstancias por ahí ajenas a las partes, ajenas a lo previsto. Puede ser que haya una imposibilidad de cumplimiento. Imagínense que haya fallecido el obligado y que sea una obligación intuito personal. O bueno, fuerza mayor. ¿Qué pasa cuando desaparece la causa o desaparece el motivo? ¿Acaso no se frustra? ¿Acaso no hay una eficacia o no alcanzar objetivos previstos? ¿Qué pasa con esa señora de nuestro clásico ejemplo que contrató un departamento por el sol y dejó de haber sol? Díganme si sus objetivos no fueron frustrados. O misma la teoría de la imprevisión. Dejó de ser rentable, dejó de ser conveniente un contrato para una de las partes. Bueno, por infinidad de motivos nosotros podemos llegar a extinguir el contrato
por alguna de estas vías. Ustedes pueden ver el Power, ¿no? La resolución del contrato, la revocación, la rescisión y la nulidad. ¿Mm? Rápidamente vamos a ver que no son lo mismo. ¿Qué tienen en común? Todas logran extinguir el contrato, ponerle fin. Otra cosa que tienen en común son vías de escape, vías alternativas, extraordinarias, anormales al método natural que es el cumplimiento de las obligaciones. Porque justamente van a venir como puertas de escape, de salida de un contrato que, porque las partes no cumplieron, o porque se frustraron los motivos, o porque se volvió excesivamente onerosa una prestación, son, digamos, herramientas de urgencia para liberar, en el mejor de los casos, a una de las partes del vínculo. Así tenemos la resolución, que yo anoté un concepto que extraje de Rivera, me pareció importante, bastante claro, que dice que es el modo de extinción del contrato que se da en razón de la producción de un hecho sobreviniente a la constitución del negocio, en etapa de cumplimiento. ¿Algún ejemplo en el que hayamos aplicado la resolución como vía de extinción del contrato? Bueno, recién estábamos viendo la teoría de la imprevisión, la frustración de la finalidad, que permite readecuar las cláusulas, o bien le da la facultad a la parte afectada de que resuelva, siempre y cuando los motivos o la causa se haya frustrado, y que los motivos, si el caso es los motivos, sean conocidos por las partes. El pacto comisorio, la cláusula resolutoria, ya sea expresa, si las partes lo consignaron en el contrato, o tácita, por ser simplemente un elemento natural de los contratos bilaterales. Todas ellas constituyen ejemplos o supuestos en donde un hecho sobreviniente, o sea, posterior a la constitución del negocio, lo tornó ineficaz. El hecho resolutorio, sigue siendo mi concepto, pudo ser previsto por las partes o no, o ser previsto por la ley, ser expreso, como es en el caso de la cláusula resolutoria, cuando las partes la pactan, o ser tácito, también en el mismo supuesto. La resolución depende de la previsión legal o del acuerdo de las partes, es decir, puede haber una ley que autorice resolver el contrato en determinados supuestos, como los que mencionamos, o pueden las partes pactarlo. Ese hecho puede ser imputable a las partes o a un hecho incierto. Bueno, el caso del pacto comisorio es imputable a las partes porque se trata de un incumplimiento, y el incumplimiento lo causa una de las partes. El efecto, muy importante en estas tres figuras, hablar del efecto. El efecto que tiene la resolución es retroactivo. Aclaro además, en función de la extinción del vínculo, que la resolución puede operar como método de escape de un contrato ineficaz, o sea, como supuesto de extinción del contrato por ineficacia funcional o ineficacia contractual, o porque haya operado una condición resolutoria también. Recuerden que las partes en autonomía privada pueden al contrato sumarle elementos, además de los elementos esenciales que tiene, sumarle elementos accidentales, como por ejemplo la condición. Y la condición puede ser suspensiva o resolutoria, y la condición resolutoria lo que tiene de particular es que operada la condición resuelve el contrato. Hoy vamos a ver el contrato de compraventa, y vamos a ver que hay cláusulas que pueden ser agregadas a los contratos de compraventa que hacen que compraventa quede sujeto a una condición resolutoria. Es decir, que operada la condición se resuelve el contrato. Y también los efectos son retroactivos, ¿sí? Entonces el efecto retroactivo del que nos va a hablar el artículo 1079, aclaro, opera no solo para la resolución en el caso de contratos
ineficaces o disfuncionales, sino también para los contratos en que las partes incorporan la condición resolutoria. Otro mecanismo o vía de extinción del contrato es la revocación. La revocación, dice mi concepto, es un medio de extinción de los actos jurídicos que se presenta como la facultad de una de las partes de dejar sin efecto el vínculo en los casos previstos por el legislador. Al igual que la resolución, puede ser ejercida por una de las partes, unilateralmente, digamos. De hecho, fíjense que en la revocación se trata de una declaración unilateral de voluntad que tiene por fin inmediato extinguir la relación jurídica. Así como cuando íbamos a perfeccionar el contrato o el consentimiento, manifestábamos unilateralmente nuestra voluntad tendiente al caso, ya sea haciendo una oferta o aceptando una oferta antes hecha, también acá lo que hacemos es manifestar una declaración unilateral de voluntad, pero esta vez no para crear, sino para revocar, para salirnos del contrato. Muy importante lo que sigue, la revocación es un medio de extinción de un contrato en que se concluyó el proceso de formación del consentimiento. Esto significa que yo no puedo hablar de revocación antes de tener perfeccionado el consentimiento. Por eso, cuando nosotros hablamos de la oferta y de la posibilidad de anularse, por usar un término, no hablo de revocar la oferta, hablo de retractar la oferta, porque no es lo mismo revocar que retractar. Revoco cuando ya tengo formado el consentimiento. Lo que sí se puede revocar es la voluntad tendiente a aceptar el contrato, porque cuando acepto el contrato queda concluido. Ahí sí, la aceptación sí puede ser revocada. De hecho, estudiamos, y con esto les doy algunos ejemplos de revocación también. En las compraventas domiciliarias, en el marco de las relaciones de consumo, ¿qué puede hacer el que recibe el bien y que tiene un plazo de hasta 10 días para hacerlo? Devolverlo. Devolverlo, revocar ese contrato celebrado cuando aceptó. Otro supuesto que vamos a estudiar más adelante cuando veamos la donación, el contrato de donación, es el del 1462, si mal no recuerdo el artículo, que permite al donante, aquel que se desprende de un determinado bien, revocar esa voluntad tendiente a brindar cierta liberalidad en ciertos supuestos. En el contrato de mandato también se habla de revocación, y hay muchos modelos, muchos ejemplos que vamos a ver después a lo largo de los contratos cuando estudiemos, ¿no? Los contratos en particular. Lo importante es esto, opera solo cuando la ley o el contrato lo autorizan. Para poder revocar yo tengo que tener una cláusula en el contrato que me lo habilite, y siempre y cuando no se trate de un contrato predispuesto y que eso beneficie al predisponente, o que se trate de un contrato de consumo y que eso perjudique al consumidor, ¿no es cierto? Porque va a ser una cláusula abusiva. O bien la ley me tiene que autorizar la revocación. En los ejemplos que yo le estoy dando es la ley a través de una norma que me autoriza a revocar el contrato. Fundamentos. Bueno, así como la parte tuvo permiso legal para expresarse en pos de la celebración de un contrato, también tiene el mismo permiso, siempre y cuando lo pacten en el contrato o la ley se lo autorice, a retirar su voluntad, digamos, del contrato. El efecto varía respecto de la resolución. El efecto varía.
porque la resolución tiene un efecto retroactivo, ¿sí? Y la revocación es para el futuro, es ultraactivo, artículo 1079. Pueden leer después en su casa el 1079 y los que siguen también, porque los que siguen son efectos, por ejemplo, la restitución de los bienes, la reparación de daños, son no efectos sino consecuencias del efecto retroactivo o ultraactivo que tienen estas vías de extinción. Otra vía que vamos a ver es la rescisión. A diferencia de las otras dos, la rescisión por regla debe ser bilateral, porque fíjense que el concepto dice que se trata de la posibilidad de extinguir relaciones jurídicas por mutuo acuerdo de partes. En realidad lo van a encontrar en los manuales y demás como distracto, lo contrario al contrato. El contrato es el consenso de voluntades orientadas a la creación, regulación y o modificación de relaciones jurídicas patrimoniales. Bueno, el distracto es lo contrario, ¿sí? Es disolver todo eso que antes se hubiera contratado y por mutuo acuerdo también. Esa es la regla, ¿eh? Pero si ustedes se van al 1077 del código, se van a encontrar que en algunos supuestos, cuando la ley o el contrato lo prevea, puede hacerse de forma unilateral. Esto de rescindir el contrato de forma unilateral. Un ejemplo de rescisión que por ahí no es lo que dice el código, por eso no lo quiero usar mucho, porque el código habla de resolución, pero entendemos en la cátedra que en realidad es una rescisión, es el que se da cuando, transcurridos los primeros 6 meses del contrato de locación, el locatario tiene derecho de ponerle fin al negocio, incluso antes del vencimiento del plazo. ¿Conocen eso? ¿Alguien que haya celebrado un contrato de locación? Lo normal en un contrato de locación es que el contrato se agote con el cumplimiento del plazo. Incluso hay un mínimo legal y es de orden público, que son 3 años. Bueno, de manera extraordinaria, anormal, porque, no sé, puede ser que el contrato dejó de convenirle al locatario, o no tiene cómo pagar, o se mudó, etcétera, puede rescindir el contrato, puede extinguirlo a través de la rescisión. Tiene, por supuesto, un permiso legal para hacerlo, lo prevé uno de los artículos ahora ya de la nueva ley de alquileres, y hay algunos requisitos que debe cumplir, como ser el preaviso en algunos supuestos y hasta una Creo que no te indemnización. cobran multa o algo por eso, ¿o no? ¿Cómo dice? ¿No te cobran multa o algo por eso cuando querés salir de un contrato, digamos, de alquiler, por ejemplo, antes del Bueno, tiempo determinado? en realidad lo que al respecto se dispone es una indemnización. Es una indemnización. Primero que nada, todo eso tiene que darse después de los primeros 6 meses, no puede hacerse antes, ¿sí? Y si esa cláusula, esa facultad, el locatario la ejercita después de los 6 meses, pero antes del primer año de contrato, tiene que pagar un cierto monto indemnizatorio. Si lo hace después del primer año, tiene que pagar otro monto en concepto de indemnización, justamente por esa expectativa frustrada en el locador, ¿no? Ahora bien, lo que por ahí innova respecto de eso la nueva ley de alquileres es que no debe abonar eso si hace uso de esta facultad con un preaviso de un tiempo no menor a 3 meses. Si yo antes de retirarme, transcurrió los 6 meses, aviso que en 3 meses me voy a retirar, no tengo que pagar ese concepto de indemnización al locador. Ya vamos a ver de eso, tranquilos, que ya vamos a llegar a estudiar el contrato de locación. Pero les doy un ejemplo dentro de los contratos en los que se da esta figura que es la rescisión. Bueno, puede ser, como dije, bilateral, es la regla en realidad que sea bilateral, puede llegar a ser unilateral si lo prevé una norma específica en algún tipo contractual, como el caso de la locación, o si las partes en el contrato lo pagan. Bueno, dependiendo también de la naturaleza del contrato, si es un contrato destinado a perdurar en el tiempo,
va a ser necesario el preaviso o dejar un cierto tiempo para que se cumplan con las expectativas de la otra parte, para no afectar. Y por último tenemos la nulidad. La nulidad se entiende como sanción legal que priva de sus efectos propios al contrato por la existencia de defectos inherentes a su estructura. Esto significa ni más ni menos que una deficiencia en alguno de sus elementos. Por eso habla de defectos en la estructura del contrato. Y lo que conforma la estructura de un contrato son los elementos esenciales. O sea, o el consentimiento, o el objeto, o la causa. ¿Sí? Si el objeto, por ejemplo, es inmoral o contrario a una ley o al orden público, vamos a tener nulidad. Si la causa es ilícita, va a ser nulo el contrato, con la salvedad de que una de las partes puede no saber, artículo 1012, 1013. Sí, lo del objeto lo vemos en la triple clasificación de objeto ilícito que nos da Mosset, ahí estudiamos eso, el tema de la nulidad. Hay discusión en doctrina respecto de si la nulidad es finalmente, o entra dentro del catálogo de vías extraordinarias de extinción del contrato, por esto de que priva de efectos propios al contrato cuando hay defectos inherentes a su estructura, y gran parte de la doctrina entiende que esto hace que el contrato no nazca, porque si a mí me falta un objeto lícito, no van a hacer el contrato. O si la voluntad tendiente a la formación del consentimiento está viciada, le falta alguno de sus elementos, y no voy a tener consentimiento. Si no tengo consentimiento, siendo un elemento esencial, no voy a tener contrato. Entonces, hay parte de la doctrina que entiende que no es una vía de extinción, sino más bien de no nacimiento, digamos, del contrato, ¿no? Pero bueno, hay otra parte de la doctrina que entiende que esta nulidad o estos defectos en alguno de los elementos puede devenir de manera sobrevenida, valga la redundancia, del contrato. Si esto se da de manera sobrevenida, es decir, si la causa nace lícita, pero luego se torna ilícita, bueno, ahí tendremos que hablar de la nulidad como supuesto de extinción por ineficacia contractual también, e incorporarla junto con las demás vías a ese catálogo. Bien, ¿se entiende esto? Acá terminamos con la parte general, señores. No sé si les expliqué que lo que sigue en la parte, en el programa, en realidad la bolilla 5, que es de responsabilidad civil, no lo vamos a ver, porque nosotros responsabilidad civil en materia contractual ya vimos cuando vimos el derecho de daños. Nuestro programa es un programa que no está del todo actualizado, entonces ahora ya hay una materia que se ocupa de la responsabilidad civil en específico, así que no vamos a volver a ver eso. ¿Alguna pregunta? Por ahora no. Por ahora no, me gustó eso. Porque lo que sigue es, vamos a arrancar con la parte especial. Y vamos a arrancar con uno de los contratos más básicos, más utilizados por todos nosotros. Un contrato que da mucho que hablar, que tiene muchísimas aristas, muchos ribetes. Un contrato que es pasible de una calificación paritaria, como es la compraventa, o bien de consumo. Yo puedo tener una compraventa regida por las reglas del código, si se trata de un contrato paritario, o puedo tener una compraventa regida por las reglas de la Ley de Defensa del Consumidor, si es una compraventa de consumo. ¿Y de qué depende eso? Repaso. ¿De qué depende que una compraventa sea tratada con las reglas del código o tratada con las reglas de la Ley de Defensa del Consumidor? De que el que compra tenga calidad de consumidor y que sea el destinatario final, su familia o su grupo social. Exacto. Si lo que compró
Vamos a hablar de comprar porque estamos hablando del contrato de compra-venta. Lo va a consumir él o su grupo social o familiar, será un contrato de consumo. Y voy a trabajar todo en función de los principios rectores de la ley. Ahora, si eso no se cumple, tendré que ver si es un contrato de adhesión o es un contrato paritario. Por descarte llegaría a lo que es un contrato paritario, ¿sí? Sitúense desde ya en el artículo 1123, título cuarto, contratos en particular, capítulo 1, compra-venta. La compraventa tiene algunas secciones. Vamos a hacer un vistazo rápido, aunque sea a la metodología del código respecto de este contrato. La sección primera vamos a hablar de disposiciones generales, vamos a hablar de definición, vamos a hablar de la naturaleza del contrato, los antecedentes, la forma, los recaudos, los caracteres y demás. En una segunda sección vamos a empezar a hablar los elementos de la compraventa. Y quiero que tomen el modelo de la compraventa para todos los contratos que vienen, porque los contratos que vienen, muchos de esos lo van a tener que desarrollar ustedes. Entonces vean qué es lo importante, lo que yo tomo como importante de un contrato, y eso mismo van a aplicar después a todos los demás. Todo contrato tiene elementos generales. Todo contrato, para ser contrato, tiene que tener una causa, un objeto, tiene que haber consentimiento, tiene que tener una forma o no, capacidad en las partes, debe poder ser probado, etcétera, etcétera. Todo lo general que aprendimos allá en la parte general, ahora lo tenemos que aplicar a cada contrato. Pero a su vez, cada contrato tiene normas específicas, tiene elementos que lo identifican. Porque no es lo mismo una compraventa que una locación. ¿Y por qué no es lo mismo? Si tiene consentimiento, tiene objeto, tiene todo lo que tiene la locación. Pero la compraventa tiene algunos elementos que la distinguen, que ayudan justamente a la calificación del vínculo. En la sección segunda nosotros vamos a ver el primero de los elementos que distingue la compraventa, que es la cosa vendida, en la que se representa o se personaliza el objeto del contrato. En la tercera sección vamos a ver el precio, que es el segundo elemento. En la cuarta sección vamos a ver las obligaciones del vendedor. En la quinta sección las obligaciones del comprador, que en todos los contratos vamos a ver las obligaciones de las partes. Eso es algo que se va a repetir en todos los contratos. Después ya íbamos a saltar un poco y nos vamos a ir a la sección séptima, porque no vamos a desarrollar todo hoy, que son las cláusulas que pueden ser agregadas al contrato de compraventa. Y por último, la sección octava, vamos a hablar del boleto de compraventa. Tesis, teorías, doctrinas y específicamente el boleto de compraventa en el inmueble, ¿no? O sea, hay muchísimo para ver, pero bueno, vamos a tratar de organizarnos y vamos de a poco. Algo que quiero aclarar al inicio de esto que es la parte especial. Una recomendación en realidad para ustedes. Sería imposible que ustedes puedan memorizar cada punto, cada obligación, cada elemento, cada pormenor de la metodología de cada contrato. Recuerden que son muchísimos los contratos que vamos a ver. Entonces lo que yo les recomiendo que hagan es una suerte de cuadro, con los temas más salientes de cada contrato, y que van a ser una suerte de patrón en común que vamos a ver de todos los contratos. ¿Por qué? Porque yo hablo de definición del contrato de compra-venta, también voy a hablar después de definición del contrato de locación, definición del contrato de cesión, definición del contrato de donación. Cuando hablo de caracteres del contrato de compra-venta, también voy a hablar de caracteres de los otros contratos. Cuando hablo de forma, voy a hablar de forma de todos los contratos. Cuando hablo de obligaciones de las partes, va a ser de todos los contratos lo mismo. Cuando hablo de extinción de la compra-venta, también. O sea, se dan cuenta que de cada contrato extraigo lo más importante. Entonces, háganse un cuadro comparativo con estos puntos salientes de cada contrato, entonces después estudian por lo menos eso como una base, ¿sí? Un consejo que les doy que suele funcionar
a la hora del estudio, ¿no? Porque es muchísimo lo que resta por delante. Bien, nos pide el programa antecedentes del contrato de compra-venta. Bueno, respecto de esto, simplemente por ahí parezca demasiado obvio, pero una de las novedades que trae este código respecto de la compra-venta es la unificación de la compra-venta. Unificación de la compra-venta civil y comercial. Por ahí esto que parece tan lógico no lo era antes, porque antes de la entrada en vigencia de este código teníamos dos códigos. Teníamos un código civil y un código de comercio, ¿sí? Y subsistían, por ende, dos tipos de contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta civil y el contrato de compra-venta comercial. Cada uno regulado en su código con sus alcances. El código de comercio, por su parte, agregaba un dato que era distintivo respecto al régimen civil. ¿Por qué? Exigía que la compra se hiciera para revender o alquilar la cosa objeto del contrato. Es decir, si había esa intención de lucrar con lo comprado, era un negocio, era una compraventa comercial. Y yo adquiría para vender, lucrar con eso, entonces eso era una compraventa comercial. Si no estaba ese ánimo de lucrar o por lo menos de especular con la cosa comprada, se regía por las reglas del derecho civil. ¿Qué implicancia traía eso antes y que ahora hace que se modifique en algunos casos? Bueno, la competencia de los tribunales, para empezar. Una compraventa que era considerada comercial se regía por los tribunales de fuero comercial, y si no, por los tribunales del fuero civil. Otra cuestión importante que cambia con eso, con la unificación, es el régimen de la señal o barras. ¿Se acuerdan ustedes de la señal o barra, que teníamos dos tipos de señal o barras? ¿Recuerdan cuáles eran? Vamos, que el examen es integrador. No escuché lo que dijo. No sé. Confirmatoria y sanción. Sí, dale, Guillermo. Confirmatoria y penitenciaria. Y recuerden que antes de la entrada en vigencia de este código, nosotros, la confirmatoria era propia de los contratos comerciales, y la penitenciaria, que permitía el arrepentimiento, era natural de los contratos civiles. Se unifica el código, se unifica también el contrato de compra-venta, y ahora ¿qué pasa con la señal o barras? Nos queda como regla la señal o barra confirmatoria, y salvo pacto en contrario, la facultad de arrepentirse en realidad surge del pacto que hagan las partes. El pacto comisorio, como entendido como esa facultad de resolver el contrato por incumplimiento de una de las partes, sepan que es propio de las operaciones civiles. Fíjense la novedad. Entre otras cosas que por ahí obviamente van a encontrarse, que ahora con la unificación se cambian. Bueno, para arrancar con la compraventa es importante establecer de antemano que todas esas diferenciaciones que se hacían antes, entre compraventa civil y compraventa comercial, dejan de existir. No existen más porque el código se unificó. ¿Sí? Como antecedentes, o dentro de lo que el programa les pide antecedentes, quiero que sepan eso por lo menos. Después ya vamos a la definición, artículo 1123. Anoten muy bien los artículos, porque los artículos que yo les doy ahora son los artículos que ustedes van a tener que estudiar y seguramente en lo que va a recaer el examen. Entonces, cada artículo que yo menciono lo explico y ustedes lo anotan, ¿sí? Como importante dentro del contrato. Esto porque después, incluso al final del curso, cuando terminamos, siempre dicen, doctor, bueno, ¿qué va a entrar? ¿Qué no va a entrar? Bueno,
yo en cada contrato les menciono los artículos que no pueden dejar de estudiar, ¿sí? Así que los que están en las clases, los que están atentos, no van a tener problemas. Alguien que lea, por favor, la definición del contrato de compra-venta. 1123. Profe, le consulto, ¿usted está con un PowerPoint? A ver, no. Ah, perfecto. Porque no se veía nada, por eso le preguntaba. No, estoy trabajando con mi apunte y estoy trabajando con el código. Vamos directamente con los artículos del código. Leo, profe. ¿A ustedes les quedó todavía el power de bolilla 5? No, ella decía porque no se veía ningún power, nomás quería saber si era el internet o algo. No. Ah, ¿les perjudica que no haya power? ¿Los obliga a estar más atentos? Sí. ¿A tomar apuntes? Bueno, Es ¿saben más qué? aburrido sin el power. Ay, Dios. No, en todo caso, después podemos hacer... bueno, la verdad que no me quiero comprometer porque significaría sentarme y armar un power para... Pero tampoco es lo lógico, porque en realidad los power no son material de estudio, ustedes ya saben eso. ¿Ya? Por eso hay algunos temas que están y otros no en los power. Les recomiendo que presten atención, ya que no tienen power para distraerse, presten atención, escuchen. Escuchen, piensen, razonen y por ahí les puede resultar incluso más productivo que estar pendiente de lo que dice un power, tomando nota, etc. Lean el artículo 1123. Después, en todo caso, yo les paso el apunte que tengo. Yo tengo un apunte de los temas para guiarme. En todo caso, después se los facilito. No tengo ningún problema. Leo, profe. Sí. Definición. Hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Bien. ¿Cuándo hay compraventa entonces? Cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Fíjense, acá ya hay un dato importante. El código de Vélez no hablaba de se obliga a, decía transfiere. Y fíjense lo curioso de esto. Yo creo que ustedes también incluso pensaban seguramente que hay compraventa cuando una parte entrega una cosa y la otra parte paga por esa cosa un precio en dinero, ¿no? Bueno, pero resulta que no es así. Porque lo que me dice la definición es que compraventa hay cuando una parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Eso deja entrever que no es inmediata la entrega de la cosa o el pago del precio, o más bien que no es la tradición elemento constitutivo del contrato. Y esto tiene su razón de ser. Desde hace un tiempo hasta acá, y sobre todo con este nuevo código se puso de manifiesto la eliminación de una gran categoría de contratos que son los contratos reales. ¿Qué tienen de singular los contratos reales? Que para perfeccionarse, para nacer, necesitan de la tradición o la traditio. Es esa entrega de la cosa. El contrato de compra-venta era considerado, cuando la categoría de contratos reales existía, un contrato real, porque se perfeccionaba con la entrega de la cosa. Por eso la definición anterior del contrato de compra-venta, si ustedes se van a buscar del código de Vélez, decía transfiere. O sea, hay compra-venta cuando una parte transfiere y el otro paga. ¿Notan la diferencia?
Ahora todos los contratos, al desaparecer la categoría de contratos reales, todos los contratos pasan a ser consensuales. ¿Qué significa que el contrato o que un contrato sea consensual, de acuerdo a nuestra clasificación técnico-jurídica? Que hay un acuerdo entre las dos partes. Que hay un acuerdo, y no solo que hay un acuerdo, sino que es suficiente para perfeccionar el contrato, el acuerdo. Eso significa que un contrato sea consensual, que se perfecciona con el solo o simple acuerdo de las partes. Por eso, para celebrar un contrato de compra-venta, basta que las partes acuerden y se obliguen a, una a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. ¿Mm? Pero hay una cuestión por ahí más importante todavía que tiene relación con esto. ¿Mm? Que cuando se adquiere un derecho real, como es el caso de la compraventa, donde el derecho real que se adquiere es el de propiedad, se exigen dos cosas: título y modo. Vayan tomando nota si quieren. Título y modo. O sea, para perfeccionar, no para celebrar un contrato de compra-venta, yo voy a requerir de la concurrencia de esas dos cuestiones: título y modo suficiente. El contrato de compra-venta como tal, o sea, ese acuerdo que celebra comprador y vendedor mediante el cual se obligan a transferir y a pagar el precio en dinero, constituye el título como acto jurídico revestido, ¿no es cierto?, de las formas legales para transmitir el derecho real. ¿Sí? Pero ¿qué me falta? El modo. El modo, exacto. Y el modo va a tener que estar dado por otros recaudos. ¿Mm? Tengan a mano el artículo 1892, porque en función de ese artículo vamos a entender esto. Uno de los modos válidos es la tradición de la cosa, que ahora no es elemento ni requisito necesario para perfeccionar, ¿sí?, pero sí para concluir el modo. La tradición de la cosa va a ser modo suficiente cuando se transmitan derechos que se ejercen por la posesión. Es decir, derechos sobre bienes que no son registrables. Porque cuando esté frente a un bien registrable, el modo suficiente y necesario va a ser la registración. Si se trata de bienes inmuebles, será la inscripción registral el modo suficiente para concluir o terminar, completar, perfeccionar el contrato. Si se trata de un automotor, la registración será el modo suficiente. ¿Saben a qué me refiero con la registración no en los automotores? La inscripción en el registro. Lean el artículo 1892. Para terminar de entender un poco todo esto. Leo. Sí. Título y modo suficiente. La adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficiente. Se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley, que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real. Hasta ahí nomás. Sí. Hasta ahí nomás. ¿Ven por qué les digo yo que el contrato de compraventa es título?
Acto jurídico, dice, revestido de las formas legales, apto para transmitir el derecho real, cumplimentada la formalidad, por supuesto, si es que la tuviera. Eso constituye el título. ¿Pero qué sigue diciendo? A ver, continuamos. La tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. No es Ahí hablamos del necesario... modo. ¿Digo? Sí, continúa. No es necesaria cuando la cosa es tenida a nombre del propietario, y éste, por un acto jurídico, pasa al dominio de ella al que la poseía a su nombre, o cuando el que la poseía a nombre del propietario principia a poseerla a nombre de otro. Tampoco es necesaria cuando el poseedor la transfiere a otro reservándose la tenencia y constituyéndose en poseedor a nombre del adquirente. Conclusión de esto, señores. El comprador no adquiere la propiedad de la cosa con el contrato. Lo que hace el contrato es generar una acción personal para exigir después el cumplimiento, o sea, la transferencia de la propiedad. Y si fuera la otra parte, el pago del precio. Esos son los efectos jurídicos de este contrato, entonces. ¿Entienden? ¿Entienden ahora por qué cuando yo hago un boleto de compra-venta automotor no alcanza para decir que soy dueño, propietario de un auto? ¿Qué más necesito? El modo, que sería El modo, que sería la registración. ¿Por qué? Porque el bien mueble automotor es registrable, y cuando el bien es registrable, el modo suficiente, digamos, habilitante, es la inscripción registral. Profesor, disculpe, ¿podría Sí. repetir la parte que dijo el comprador no adquiere la cosa, lo que adquiere es? Entiendo que hace referencia a la Claro. obligación, a exigir la obligación. Exactamente. En realidad el contrato lo que le da es una acción personal para exigir después el cumplimiento. Porque en virtud del contrato la parte se obliga a, si yo soy vendedor, yo en el contrato me obligo a transferir. Entonces lo que le estoy dando a la otra parte no es la propiedad, es la acción para exigirme el cumplimiento y la transferencia de la propiedad. Para eso tendrá que cumplirse el modo. Y cada cosa, o sea, dependiendo de cuál sea la cosa objeto del contrato, va a tener un modo distinto. Yo les pongo acá el ejemplo del automotor, del inmueble, que son cuestiones cotidianas, por así decirlo. Pero después van a ver ustedes, cuando estudien los regímenes de la compraventa, que cada cosa tiene su especificidad respecto del modo. No es lo mismo adquirir una motocicleta que adquirir un inmueble. Tampoco es lo mismo adquirir un inmueble común y corriente a un inmueble sujeto a un régimen de propiedad horizontal. No es lo mismo adquirir un semoviente. ¿Saben lo que es un semoviente? Las vacas. Sí, los animales, el ganado. El ganado bovino, son los semovientes. No es lo mismo adquirir un animal así, un semoviente denominado, a adquirir un animal de pura raza, o un caballo de pedigree, que le decimos, que tienen hasta documentación propia. Cada cosa va a tener un régimen distinto de adquisición. Sin embargo, todos pueden nacer de un mismo título, o sea, el contrato de compra-venta puede ser el mismo, ¿no? Pero lo que va a variar siempre es el modo. Y tengan en cuenta que, lo dice el 1892, cuando se adquiere derechos reales, se transfieren derechos reales, requiero de las dos cosas, título y modo. Muy importante este tema, ¿eh? Esa parte es muy importante. Título y modo, remarquen el artículo 1892, vayan al comentario para mejor conocimiento, y si no, Rivera lo explica perfectamente. Rivera habla mucho de esto. Como tercer punto importante, yo tengo acá en mi apunte,
veamos los caracteres del contrato. Es un contrato bilateral. ¿Por qué creen que es bilateral? Porque Clasificación. tiene que haber uno que transfiera y uno que pague un precio. Bueno, pero eso no hace que un contrato sea bilateral. En general, ¿qué hace que un contrato sea bilateral? Porque es Cuando ambas celebrado. partes se obligan. Porque tengo más de una parte, o en este caso ambas partes obligadas. ¿Eh? Eso hace que el contrato sea bilateral. Es bilateral, porque las dos partes están obligadas, una a transferir y la otra a pagar. Es oneroso. ¿Por qué es oneroso? Porque las ventajas de una parte van a ser concedidas por la contraprestación que va a hacer, o en realidad se obliga a hacer la otra parte. Se da esa reciprocidad en las prestaciones que caracteriza al contrato oneroso. Es conmutativo, es consensual, ya dijimos, porque desaparece en la categoría de contratos reales, ahora todos los contratos son consensuales, es decir, se perfecciona con el mero consenso o consentimiento de las partes. Conmutativo, porque las ventajas para las partes van a ser ciertas. Si ustedes profundizan un poquito, si se van a Rivera, se van a encontrar que en algunos supuestos puede haber contratos de compra-venta aleatorios. Pero bueno, va a depender de cuál sea la extensión y el alcance de las obligaciones que asuman las partes, y eso tiene que pactarse. La aleatoriedad tiene que pactarse, ¿sí? Porque en el caso de que no se pacte, puede llegar a caer dentro de lo que conocemos como un contrato de cosa futura. Y eso no es que sea aleatorio, es un contrato con objeto futuro. ¿Sí? Así que como regla, conmutativo. En algunos supuestos excepcionales, aleatorio. Nominado y típico. ¿Por qué nominado y típico? A ver. Silveira, ¿por qué nominado y típico? Porque hay uno que paga un precio. No, 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 por favor, no, 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 no. Santa Juliana, José, ¿por qué es un contrato nominado y típico? Profe, buenas tardes, profe. Sería nominado porque están fijadas las condiciones, digamos, establecidas por la ley. Porque hay una ley que lo regula. Exactamente. Porque está tipificado. A ver, no sé si alguien, creo que en algún momento les dije que en realidad, si quieren, no es lo mismo nominado y típico, ¿no? ¿Se los mencioné o no? Una cosa es típico y otra cosa es nominado. Nominado hace alusión a algo nombrado. Yo puedo estar frente a un contrato ampliamente conocido, muy nombrado, y eso hace que sea nominado, pero no tiene una regulación legal, no está regulado en un marco legal, entonces no es típico. Obviamente, si es típico, también es nominado, pero puede pasar que tenga un contrato nominado que todavía no haya sido regulado en una ley. Pero bueno, es entrar en detalle. En definitiva, creo que incluso el código en muchos supuestos lo toma como sinónimos a nominado y típico. Y tiene que ver con eso, que esté regulado. Y respecto a esto me voy a detener un poquito, porque nosotros nos vamos a encontrar con un contrato de compraventa regulado en el código a partir del artículo 1123, y es la norma general, la norma de fondo que regula el contrato, pero también hay en nuestro derecho positivo numerosas leyes especiales que regulan la compraventa de ciertas cosas, ¿sí? Y tienen obviamente características especiales, dependiendo por supuesto de cuál sea el objeto, cuál sea la cosa. Como recién les decía, no es lo mismo comprar una camioneta, comprar un avión, un buque, una aeronave, que comprar un animal de ganado común, un semoviente o un animal de pura raza.
No es lo mismo la compraventa de consumo que la compraventa de un contrato negociado. Entonces, hay distintos regímenes. Esto Rinesi lo llama justamente así, regímenes de la compraventa. Tomen nota porque yo quiero que ustedes estudien eso. Lo van a encontrar en la obra clásica de Rinesi, en el segundo tomo, con ese título, con el título de regímenes de la compraventa. Ahí se habla de la compraventa automotor, el decreto ley del año 58, además del digesto, sí, el digesto, así se llama, el digesto de los vehículos. La compraventa de fondo de comercio, por ejemplo, está regulada por una ley que es la 11.867. La compraventa de ganado común o animales de pedigree también tiene una ley específica, la ley de marcas y señales, porque para adquirir ciertos animales hay que cumplimentar con un modo específico que justamente lo provee la ley específica. La ley 14.005, anótenla, 14.005. Compraventa de inmuebles fraccionados en lotes y pagaderos a plazo. Por lo menos los primeros artículos de esa ley tienen que saber porque es pregunta de examen. La compraventa de consumo, obviamente, la van a encontrar en la 24.240. Hay algunos requisitos también específicos que se exigen, sobre todo al proveedor. Hay muchos regímenes que ustedes van a encontrar en la obra Rinesi. Yo les pido que ustedes puntualicen el régimen de la compraventa automotor, el régimen de la compraventa de inmuebles y el régimen de la compraventa de inmuebles fraccionados en lotes pagaderos a plazo. 14.005 es la ley. El régimen de la compraventa automotor lo van a encontrar en el decreto ley del año 58. La compraventa de consumo también. 4 regímenes quiero que conozcan, ¿sí? Porque en eso van a estar las preguntas de parcial. De todos los que menciona la obra de Rinesi, solo quédense con esos 4, ¿sí? Estúdienlos. En realidad estudien los pormenores del modo, ¿no? Porque el título va a ser, lo vamos a estudiar como contrato de compraventa aplicable a todos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen escuchando? Sí, profe, sí. Bueno, bien. ¿Es formal o no es formal el contrato de compraventa? Siguiendo con los caracteres. Y acá me vuelvo a detener porque esto es algo que nos vamos a preguntar en todos los contratos particulares que veamos. 2 preguntas nos vamos a hacer respecto de la forma. Primera pregunta, ¿es un contrato formal o no formal? Y segunda pregunta que nos vamos a hacer es, en el caso de que sea un contrato formal, ¿qué tipo de forma tiene? ¿Absoluta, relativa o para la prueba? Esto es algo de lo que hoy le decía que va a tener que integrar su cuadrito de comparación porque en todos los contratos especiales vamos a hablar de forma. ¿Cómo yo respondo a la primera pregunta? Si es un contrato formal o no formal. Voy a tener que mirar en la regulación legal a ver si se habla de forma o no. Ese es un tip, un truquito si se quiere. Si ustedes buscan en todo el plexo normativo de fondo del contrato de compra-venta, no van a encontrar nada respecto de forma. Vean su código a ver si encuentran algún artículo que hable de forma. Nuevamente va a depender del objeto, ¿no? En general, no se olviden que el contrato de compraventa está regulado en la norma del código como genérico, ¿sí? General. Por supuesto que dependiendo de si vamos a la compraventa de consumo, tiene una forma específica que la van a encontrar en la ley. Pero en general estoy hablando. En general.
no hay un artículo que hable de forma. Entonces ya eso me ayuda a determinar y a responder a la primera pregunta que yo me hice, que el contrato es un contrato no formal. ¿Por qué es un contrato no formal? Porque no se exige ninguna forma específica para exteriorizar la voluntad de las partes. Ni solemne, ni absoluta, ni relativa, ni para la prueba. No hay forma. Entonces, ¿qué principio va a regir? ¿Qué principio se va a aplicar? También relacionado con la forma. El de la libertad de forma, profe. El de la libertad de forma, exactamente. Muy bien, exactamente. La libertad de forma. Ahora quiero que vayan a leer el artículo 1017. Inciso A, puntualmente. Alguien lea y el resto siga. Escritura pública. Deben ser otorgados por escritura pública los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Ahí nomás. Quedan exceptuados. Ahí nomás. Lean de vuelta el inciso A. Más lento, pausado, a ver si lo entienden. ¿Leo? Sí. Okay. Los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. ¿Qué pasa con esos contratos? Deben ser otorgados por escritura pública. Deben ser otorgados por escritura pública. Entonces, ¿qué pasa con lo que dijimos recién que no era un contrato formal? ¿Quién se equivocó? La escritura pública debe ser otorgada por escritura pública. Entiendan que la escritura pública es una exigencia de forma, ¿eh? Es una formalidad. De eso estamos hablando. Deben ser otorgados, o sea, deben hacerse con la forma escritura pública los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. ¿Y acaso la compraventa no es un contrato que tenga por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles? En este caso, la adquisición. ¿No dijimos eso allá al principio cuando hablamos, cuando empezamos? ¿No se adquieren derechos reales a través de la compraventa? Se adquiría la facultad de exigir al otro a que cumpla, ¿no? Por supuesto que sí, se adquiere, se transmite o se adquieren derechos reales. Entonces, aparentemente, de acuerdo a lo que dice el inciso A del 2017, mientras no se cumpla con dicha forma, el instrumento privado de compra de un inmueble no queda concluido como tal. Y va a valer en todo caso como acuerdo donde las partes se obligan a otorgar la escritura pública, o sea, es una forma relativa. Bueno, esto ha llevado a, miren, muchísima confusión en la doctrina. Y acá no hay ningún error, acá simplemente hay que interpretar. Sigo sosteniendo, el contrato de compra-venta no requiere forma. Rige el principio de libertad de forma. Lo que debe ser formal bajo escritura pública, en el caso de los compraventa de inmuebles, es el modo. ¿Entienden? Hay que hacer la distinción. Porque la escritura pública no es un recaudo formal de la compraventa como contrato, no es un recaudo formal del título.
sino de la transferencia de dominio. No del título, sino del modo. Tenemos que distinguir el contrato en sí mismo, como acto jurídico que obliga a las partes, de lo que es la transferencia de dominio de los inmuebles, que es el modo para los inmuebles, ya lo dijimos. Esa transferencia de dominio debe hacerse o pasarse por ante escritura pública. Para eso es que se requiere la escritura pública. Al menos así lo entiende gran parte de la doctrina, lo entiende la cátedra, más allá que se puede encontrar usted con algún autor por ahí que entienda distinto, ¿eh? Que les diga que el contrato de compraventa es un contrato formal, porque por lo menos en la compraventa inmueble, ¿no? Se requiere la formalidad. No, el contrato no es formal, lo que es formal es el cumplimiento del modo. La transferencia de dominio es la que debe hacerse bajo escritura pública. ¿Anotaron eso? Creo que yo ya lo mencioné cuando hablamos de forma, porque le dimos lectura a qué contratos deben ser hechos ante escritura pública. Pero bueno, ahora lo aclaramos con mayor detalle. ¿Avanzamos? Hoy vamos a estar hasta las 7, no vamos a hacer recreo, vamos a estar hasta las 7 nomás porque tenemos pactada una reunión de cátedra y tengo que estar presente, así que vamos a terminar antes. Por eso no les doy recreo, avanzamos todo lo que podamos respecto a este contrato y terminamos antes. ¿Sí? Bueno, profe. Vamos a otro punto, 4, según mi apunte acá. Elementos esenciales de la compraventa. Cuando hablo de elementos esenciales me refiero a esos elementos propios, típicos del negocio en particular, no a elementos comunes como ser la capacidad, el consentimiento, el objeto, etc. La cosa y el precio van a ser los elementos esenciales de la compraventa en particular. Y son tan esenciales que no sería compraventa si falta alguno de esos. Lean el artículo 1127. A ver, lo tengo yo acá. Naturaleza del contrato. El contrato no debe ser juzgado como de compraventa, aunque las partes así lo estipulen, si para hacer tal le falta algún requisito esencial. ¿Y cuáles son los requisitos esenciales? Cosa y precio. Y esto se va a dar cuando, a ver, imagínense, les pongo el siguiente ejemplo. Imagínense que alguien, a cambio de una cosa que yo le entrego, obligado por un contrato de compraventa, me entrega otra cosa. En vez de dinero, me entrega otra cosa. ¿Es un contrato de compraventa o no? ¿Sería de permuta, puede ser? Exactamente. Sería de permuta. O de otro, no sé. Depende cuál sea la cosa o cuál sea el acuerdo que hicimos. Será cualquier cosa, pero no será un contrato de compraventa. Porque para que se configure un contrato de compraventa yo necesito cosa a cambio de precio en dinero. O si yo entrego simplemente una cosa y no recibo el precio a cambio, ¿será un contrato de compraventa? ¿Será una donación? ¿O alguna otra liberalidad? Pero no va a ser un contrato de compraventa. Así de esenciales son los elementos. Comenzamos hablando de la cosa en el artículo 1129. Cosa vendida. ¿Qué es una cosa? Vayan a ver el artículo 16. Alguien lea, por favor, del código, ¿no? ¿Cuándo estoy frente a una cosa? ¿Qué puede ser considerada cosa? Artículo 16. Sí. Bienes y cosas. Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas.
Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Exacto. Entonces, vamos a llamar cosa, a los fines de la compraventa, a los bienes materiales, según lo que leemos, susceptibles de valoración económica, más a la energía y las fuerzas naturales, porque dice que también eso, los recaudos de la cosa se aplican a ellos. ¿Sí? ¿Y los bienes inmateriales? ¿Pueden ser objeto de la compraventa o no? ¿Puedo comprar derechos intelectuales, por ejemplo? Creería que sí, profe, sí. No. No, porque no son cosas. Hay otro negocio, hay otro contrato que pueden usarse para transmitir cosas inmateriales como ser derechos, etcétera, que es la cesión. En todo caso se hará una cesión, pero no una compraventa. Y la cesión incluso puede ser onerosa. La vamos a ver más adelante cuando veamos el contrato de cesión. ¿Sí? Lean el artículo 1130. Es importante también. Cosa cierta que ha dejado de existir. Si la venta es de cosa cierta que ha dejado de existir al tiempo de perfeccionarse el contrato, este no produce efecto alguno. Si ha dejado de existir parcialmente, el comprador puede demandar la parte existente con reducción del precio. Puede pactarse que el comprador asuma el riesgo de que la cosa cierta haya aparecido o esté dañada al celebrarse el contrato. El vendedor no puede exigir el cumplimiento del contrato si al celebrarlo sabía que la cosa había perecido o estaba dañada. Bien. Bueno, el principio, y no que siempre se aplique, ¿no? Pero para que tengan una guía. La cosa en la compraventa constituye a su vez el objeto de ese contrato. Eso significa que, al menos de modo genérico, todo lo que del objeto del contrato se diga, en la parte general, se va a aplicar a la cosa de la compraventa. Por eso mucho de lo que vamos a ver acá a ustedes ya les va a sonar familiar, por lo menos porque ya lo habríamos visto en la parte general, cuando veíamos el objeto de los contratos. Porque la cosa, repito, es el objeto de la compraventa. En la cosa se ve representado el objeto del contrato de compraventa, ¿sí? Este artículo puntualmente del 1130 no es regulado en la parte general de los contratos, por eso lo trato bien acá. Hagan un ejercicio, dividan el artículo en 4. Ese artículo tiene 4 partes. Primer parte, si la venta es de cosa cierta, dice, que ha dejado de existir al tiempo de perfeccionarse el contrato, este no produce efecto alguno. Que no produzca efecto alguno significa que es ineficaz el contrato. ¿Por qué va a ser ineficaz el contrato? Por nulidad. Un contrato puede ser ineficaz por 2 supuestos, contenidos en el artículo 382 del Código. Bueno, no te ni vayan ni leer. Pero uno de esos 2 supuestos es la nulidad. En este caso es por nulidad. ¿Recuerdan cuando vimos hace un ratito en la parte final de la bolilla 5? Que vimos resolución, rescisión, revocación y nulidad, como puertas o vías de escape o de extinción anormales del contrato. Bueno, la nulidad para gran parte de la doctrina es considerada uno de los mecanismos de extinción anormal. Bueno, en este supuesto se va a dar la nulidad. ¿Cuándo pase esto? Que la venta de cosa cierta, sea de cosa cierta, que ha dejado de existir al tiempo de perfeccionarse el contrato. Es decir, se vendió una cosa como cierta, pero en el momento de perfeccionarse, en el momento de exigir la entrega, al momento de que la parte vendedora tiene que entregar la cosa no existe. Es nulo. Es nulo, ¿por qué? Porque falta un elemento.
¿Qué elemento? El objeto, ¿sí? Representado acá en la cosa. La segunda parte, si ha dejado de existir parcialmente, el comprador puede demandar la parte existente con reducción del precio. Una cuestión lógica. Lógica, pero que es novedosa respecto o sea, nace con el nuevo código, porque antes no existía la posibilidad de esta. Antes se resolvía nomás el contrato por parte del comprador. Ahora puede incluso demandar la parte que sí existe si es que la destrucción o no existencia es parcial. Imagínense que yo estoy acá celebrando un contrato y digo, bueno, yo tengo una propiedad en Goya, ahí al costado del río. Y bueno, celebro el contrato como que si la cosa existe. Resulta que cuando el comprador se va hasta allá, se la llevó el río. ¿Mm? ¿Qué va a pasar con eso? Nulo. ¿Por qué? Ineficaz, falta la cosa, falta el objeto. La tercera parte, puede pactarse que el comprador asuma el riesgo de que la cosa cierta haya perecido, pues esté dañada al celebrarse el contrato. Puede pasar también que el comprador asuma el riesgo de que la cosa no exista. Es decir, yo como vendedor puedo decirle, che, mira, yo no voy hace mucho, no sé si la cosa existe o no existe, te lo menciono, te lo doy a conocer, cumplo con mi deber de buena fe, y el comprador aún así puede asumir el riesgo. Sí, sí, igual, compro. Y bueno, en ese caso, haber una variación en el precio, ¿no es cierto? Porque está en realidad asumiendo cierto riesgo. El tema va a ser acá cuando el momento de la celebración y el cumplimiento no coincidan, o sea, de manera instantánea, pero bueno, eso es otra cosa. Distinto es lo último que plantea el artículo, como cuarta parte, que yo divido en 4 este artículo, cuando estoy frente a un vendedor de mala fe que oculta la información al comprador. El vendedor, dice la última parte, no puede exigir el cumplimiento del contrato si al celebrarlo sabía que la cosa había perecido o estaba dañada y no le informó. Obviamente, fundados en el principio de buena fe, se evidencia un obrar malicioso acá de la parte vendedora y eso no le permite invocar el contrato. Artículo 1131. Lean. Vamos rápido con esto porque acá sí hay similitud con el objeto de los contratos en general. Alguien que lea el 1131 y alguien ya prepara para leer el 1132. Cosa futura. Si se vende cosa futura, se entiende sujeta a la condición suspensiva de que la cosa llegue a existir. El vendedor debe realizar las tareas y esfuerzos que resulten del contrato o de las circunstancias, para que ésta llegue a existir en las condiciones y tiempo convenidos. El comprador puede asumir por cláusula expresa el riesgo de que la cosa no llegue a existir sin culpa del vendedor. Bien. ¿Es válida la compraventa de cosa futura? Sí. Sí. Como también era válido celebrar un contrato con objeto futuro. ¿Recuerdan? Cuando vimos los supuestos especiales de objeto de los contratos. Sí, es válido. Lo que pasa es que acá el contrato va a quedar suspendido. Suspendido a la existencia de la cosa. O sea, las partes incorporan, así es, la parte incorpora un elemento accidental al negocio, que es una condición, y esa condición, como es suspensiva, suspende las obligaciones o el efecto de los contratos, del contrato, perdón, hasta que la cosa llegue a existir. Es decir, hasta que se cumpla la condición. Si la cosa no existe, nunca nace la obligación para las partes, tanto de entregarla como de pagar el precio. En este caso, la compra-venta va a ser sujeta a condición suspensiva. ¿Sí? Pero fíjense la otra parte del artículo que dice que el comprador puede asumir por cláusula expresa el riesgo de que la cosa no llegue a existir sin culpa del vendedor. La segunda parte, esta ya no habla de venta de cosa futura, sino que habla de lo que los doctrinarios llaman venta de esperanza, muy entre comillas, ¿no? Una compraventa de esperanza.
Es un contrato por el cual el comprador lo que hace es asumir el riesgo de que la cosa exista o no, ¿sí? Por supuesto, el comprador tendrá que pagar el precio pactado, aunque bueno, el vendedor no llegue a entregar la cosa porque no existió. Es un contrato como. No hay, le doy una pista, no hay certeza respecto de una parte importante que es el objeto. ¿Es aleatorio? Es aleatorio, exactamente, es aleatorio, exactamente. Vamos al 1132. Lean. Lo leo yo que lo tengo a mano acá. La venta de la cosa total o parcialmente ajena es válida en los términos del artículo 1008. El vendedor se obliga a transmitir o a hacer transmitir su dominio al comprador. Acá no solo que es lo mismo, sino que atentos a eso, el código lo que hace es una remisión. Los remite a ver todo lo que se vio en el artículo 1008 respecto al objeto ajeno. ¿Podía ser un objeto ajeno, una cosa ajena, objeto del contrato? Sí, sí, podía. Y había, esto a título de recordatorio nomás, ustedes ya saben esto. Había dos hipótesis, ¿sí? La primera, que la cosa se venda o sea, que la cosa se diga que es ajena en realidad, se esté vendiendo cosa ajena como tal. En este caso, como la ajenidad se conoce por las dos partes, el vendedor tendrá que adquirir la cosa del tercero dueño o bien, no sé, articular los medios para que ésta se transmita directamente, que puede pasar. Puede ser que el tercero a su vez es deudor del vendedor, entonces él directamente transmite al comprador, ¿sí? En este caso, cuando se sabe de la ajenidad, el vendedor puede garantizar o no el éxito de la promesa. A su vez, de esta primera hipótesis, cuando el vendedor da a conocer la ajenidad de la cosa, se subdivide en dos hipótesis, ¿sí? Si se obliga a poner su mayor esfuerzo tendiente a la consecución del resultado, estará asumiendo una obligación de medios, ¿sí? Será responsable solamente si se demuestra su culpa o no en el no cumplimiento. Por el otro lado, si asume el resultado de que la cosa llegue a entregarse al comprador, estará asumiendo una obligación de resultado, sujeta a un factor de atribución objetivo, lo que hace que en el caso de no cumplirse, él responda de manera objetiva, o sea, se prescinda de toda valoración o reproche, ¿no? Directamente va a tener que indemnizar. Y la otra hipótesis, la segunda hipótesis, es que la venta de cosa ajena se haga como propia. Acá el vendedor sabe que la cosa es ajena, pero no le dice. Actúa de mala fe. Es lo que pone la última parte del 1008. Ahí en ese caso siempre se responde por daños y perjuicios si no se entrega el bien. Si no se cumple el resultado, siempre se responde de manera objetiva. Voy rápido con esto porque esto en realidad ya lo vimos, en la parte general. Simplemente vamos a aplicarlo acá. Bueno, hasta ahí con el tema cosa vendida, ¿sí? Vamos a ver el otro elemento y ahí vamos a cerrar por hoy. Vamos a ver el precio, algunas características del precio que están determinadas acá en el código. El precio tiene que ser en dinero. Sí o sí. Ya desde la definición del 1123 nos dice que hay compra-venta si una de las partes se obliga a transferir y la otra a pagar un precio en dinero. Recién hablábamos ahí con Barrio Nuevo, ¿qué pasa si se entrega una cosa a cambio de la cosa? O sea, estamos hablando de permuta en ese caso, de otro contrato, pero no de compra-venta. Si, por ejemplo, a cambio de una cosa se entrega algún servicio o algún trabajo, podría ser un contrato de locación de obra o servicio, pero no una compra-venta.
Si no se entrega nada, será una donación, pero no una compraventa. O sea, tengo que tener entrega de dinero como contraprestación a la entrega de la cosa, ¿sí? Ahora, ¿a qué se refiere el artículo cuando habla de dinero? ¿Será el peso? ¿Será el dólar? ¿Cuál será el dinero al que se refiere la norma? ¿Qué les parece a ustedes? Lo que las partes pactan, digamos, lo que ellos establecen. No, acá no hay esa disponibilidad. El dinero al que se refiere la normativa de la compraventa es el dinero de curso legal. Nacional forzoso. En nuestro caso, mal que nos pese, el peso, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa? Y les pregunto a ustedes, y razonemos juntos. ¿Qué pasa si se pacta una compraventa en dólares? ¿La moneda extranjera es considerada dinero? ¿Sí o no? Sí, supongo que sí. ¿Todos están de acuerdo con eso? De curso legal, forzoso y nacional. Tiene que ser la moneda para que sea considerada dinero. Hoy, la moneda de curso legal, nacional y forzoso para nosotros, ¿cuál es? El peso. peso. Es el peso. Es el peso. Puede No ser que sé, el 1 a 1 se podía utilizar ahí sí, igualmente tanto peso como dólar y no había. claro, pero hoy la moneda de curso legal es el peso. En otro momento en la Argentina fue otra moneda, fue el dólar incluso. No sé qué va a pasar después de diciembre. Capaz que otra vez pues, vamos a tener el dólar como moneda de Profesor, curso legal. y en el caso de la compraventa de inmuebles, que en general se maneja en dólares, Bueno, hay una solución. Lean el artículo 760, a ver, 765. Alguien que lea. Las obligaciones de dar dinero. ¿Lo tienen? Le leo. Concepto. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas, y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Si yo pacto con dólares, en realidad no me estoy obligando a dar una suma de dinero. Me obligo a dar una cantidad de cosas cierta. La obligación, dice, debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Entonces, ¿qué pasa si yo me obligo a entregar o a transferir una cosa a cambio de que la otra parte se obliga a dar, no sé, $1000? Su obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas. O me da las cantidades de dólares que pactamos, pero bien podría cumplir su obligación, liberarse incluso, dando el equivalente en moneda de curso legal. ¿A Y eso qué es lo que dólar hacemos. eso? Eso es lo que hacemos.
Y bueno, ahí está otro problema. ¿Cómo hacemos la conversión? Si incluso no se haya, si se pactó, perfecto. Si se pactó, no sé, bueno, la conversión del Banco Nación, tipo de cambio comprador, vendedor, bueno, perfecto. Y si no, ahí hay un problema. Porque el famoso dólar blue es un dólar ilegal, no está reglamentado eso. ¿Entienden? Pero en líneas generales, yo puedo pactar con moneda extranjera. No me estaré obligando a dar la cantidad de suma de dinero, sino la cantidad de cosas. Entendiendo al dólar como cosas. Y en ese caso, ¿no vendría a afectar la definición de compraventa si es cantidad de cosas por cosa en vez de cantidad, en vez de cosa por dinero? Y sí, porque cosa por cosa, ¿qué es? Permuta. Entonces bien podría, si el otro contratante va a entregar cosas y nos obligamos a entregar cosa por cosa, bien podría regir el contrato por las reglas de la permuta y no de la compraventa. Y olvidarse de toda la reglamentación de la compraventa. Exactamente. Es una consecuencia directa de adoptar esta postura. Por eso de que nos obligamos a entregar el famoso dólar billete, que sí o no, vos me tenés que dar $1000, billete de dólar. No. Si quiere, el obligado cumple, se libera entregando el equivalente en moneda nacional. Y el equivalente en moneda nacional es según el tipo de cambio legal, que es el del Banco Nación. O lo aclaramos muy bien en el contrato, o si no, puede haber serios problemas. Cuestiones que tendrá que interpretar el juez. Sin duda eso va a ser algo que las partes discutan, va a ser poco claro, va a ser una cuestión dudosa, grises, y eso se soluciona con la interpretación y todas las reglas. ¿Estamos? Primera característica del precio, entonces, en dinero. Otra característica, cierto o determinado. Artículo 1133. El precio es determinado cuando las partes lo fijan en una suma que el comprador debe pagar, cuando se deja su indicación al arbitrio de un tercero designado o cuando lo sea con referencia a otra cosa cierta. En cualquier caso, se entiende que hay precios válidos y las partes previeron el procedimiento para determinarlo. El 1133 nos dice cuándo es determinado, ¿sí? Respecto a la determinación por un tercero, dispone el 1134, lo mismo que para la determinación del objeto del contrato en general, ¿sí? Salvo que no es necesario designar al tercero cuando se celebra el contrato. Otra característica, tiene que ser un precio serio, no ficticio, no simulado. Tampoco debe ser irrisorio, es decir, alejado notoriamente del valor real de la cosa. Toda cosa, por más que las partes no le pongan un valor, si es una cosa, está en el comercio, tiene un valor denominado de plaza, ¿no? Entonces, ese es el valor que tiene la cosa. Todo valor notoriamente alejado de ese valor es considerado precio irrisorio o precio vil, también lo pueden encontrar con ese nombre, ¿sí? La lejanía del precio lo que va a hacer es dejar en evidencia en realidad la intención de las partes de celebrar otro contrato y no el de compra-venta. Es decir, será un contrato de donación, por ejemplo, pero no de compra-venta, ¿sí? Porque no va a ser considerado válido el precio. Solo eso como características del precio, como elemento de la compra-venta. Y vamos a cerrar acá, chicos, porque yo les dije tengo una obligación con la cátedra.
Les digo los artículos sobresalientes del negocio. 1123, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132. Respecto al precio, 1133 y 1134. El 1135 y el 1136 es específico del precio de los inmuebles. Cuando vayan a estudiar el régimen de los inmuebles, ahí van a encontrarse con eso. 1137, las obligaciones del vendedor. También 1138, 1139, 1140 y 1141, las obligaciones del comprador. Después vamos a saltar al artículo 1163, los pactos agregados. 1164, 1165, 1166, 1167, 1169, 1170 y 1171. Esos son los artículos importantes dentro del contrato de compra-venta. La próxima clase ya seguro van a tener asignado el contrato de permuta y el contrato de cesión a algún grupo, pero yo voy a terminar con la compra-venta porque hay algunas cuestiones importantes, como ser las cláusulas agregadas, el tema del boleto de compraventa, las tesis y el boleto de compraventa de inmuebles, la compraventa de consumo, que quiero hablar de eso un poco, así que la próxima clase vamos a seguir con compraventa. La recomendación en este sentido es, si quieren seguir un manual, Rivera, los regímenes van a tener que ir a ver a Rinesi. La obra de Rinesi la tenemos digitalizada, yo se las voy a subir al aula, para que no, porque por ahí puede ser difícil de conseguir, es un libro bastante viejo. Y después, bueno, mi recomendación de siempre, de cada artículo, irse al código comentado, algún código comentado de su preferencia y reforzar desde ahí. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, perfecto. Los libero entonces hasta la próxima clase, que tengo entendido que es por Zoom, la próxima semana. No, profe. No. Presencial. Tienen razón. La próxima semana tenemos clase presencial, ¿sí? El sábado 13. En realidad ustedes lo tienen como el viernes, pero bueno, saben que cambiamos siempre para el sábado por la mañana. Entonces el próximo sábado, no el próximo, nos vemos en Goya, ¿sí? De manera presencial. Nos vemos, profe. Bueno, hasta Muy luego, bien. profe. Hasta luego. Buenas Gracias. tardes. Chao, chao.